En este preciso momento, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está ocurriendo algo extraño. Aviones charter, procedentes de Oriente Medio, aterrizan uno tras otro. Los protagonistas de esos vuelos son miembros de la realeza árabe. La única razón por la que eligieron México fue por un libro escrito hace 400 años. En él se encontraba la respuesta que ni Estados Unidos, Suiza ni Alemania pudieron resolver en 10 años. Y entonces ocurrió un milagro. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Voy a revelar la historia que sacudió a la realeza del Golfo. Soy Latif al-Badr, miembro de la realeza de los EAU. La gente envidia lo que tengo: palacios, aviones privados y la libertad de ir a donde quiera. Pero nadie envidiaría mi enfermedad. Los médicos la llamaron una patología neurológica hereditaria rara. Comenzó hace 10 años en la punta de mis dedos. Al principio, era solo una leve sensación extraña al sostener un bolígrafo, algo que ignoré por no parecer importante. Sin embargo, ese entumecimiento se extendió a mis muñecas, codos, hombros y en un momento dado bajó hasta mis pies. A veces, al caminar, mis rodillas perdían la fuerza de repente. El dolor también llegó. Era una punzada aguda, como si me cortaran la carne con un cuchillo. De día podía soportarlo, pero el problema eran las noches. Invariablemente, despertaba a las 2 o 3 de la mañana. Un dolor que me oprimía todo el cuerpo me despertaba, y mientras pateaba las mantas y caminaba por la habitación, antes de darme cuenta, el cielo fuera de la ventana ya estaba claro. Pasé días sin poder dormir más de 2 horas sin analgésicos ni pastillas para dormir. Así pasé 10 años, y de los más de 60 que he vivido, esos 10 fueron los más largos. Visité el Johns Hopkins en Baltimore, la Charité en Berlín, el Hospital Universitario de Zúrich. Recorrí los hospitales considerados los mejores del mundo. Viajaba en mi avión privado, me quedaba meses y me sometía a todo tipo de pruebas: resonancias magnéticas, electromiografías, incluso análisis genéticos. Los médicos se reunían, revisaban expedientes voluminosos, y la respuesta era siempre la misma: por favor, espere a los ensayos clínicos de nuevos medicamentos. Quizás sea posible cuando la terapia génica avance. Por ahora, no hay manera. Fue entonces cuando comprendí por primera vez que hay cosas que el dinero no puede comprar. Mi médico personal británico, William, quien había estado a cargo de nuestra salud real durante 20 años y era quien mejor conocía mi enfermedad, abrió la boca con cautela. Señor Latif, ya no hay más lugares a donde ir. Pensé, ¿significa esto que debo seguir así? ¿Vivir el resto de mi vida despertando cada noche por el dolor, dependiendo de analgésicos y somníferos y consumido por el cansancio durante el día? La resignación fue llenando mi pecho. En ese momento, William jugó su última carta. He encontrado a la máxima autoridad en este campo en la Ciudad de México. Al revisar sus publicaciones, hay un registro de haber tratado a pacientes con síntomas similares. No es seguro, pero vale la pena intentarlo. No tenía otra opción. Los preparativos para el despegue comenzaron y pensé que esta era realmente la última vez. Ya no tenía confianza para soportar otro fracaso. La noche del primer día que llegué a Ciudad de México, tras acostarme en la cama de la suite unas 2 horas, de repente el techo empezó a balancearse. Se escuchó el sonido de las lámparas de cristal chocando entre sí. Al principio pensé que era un sueño, pero la cama se movió y el vaso de agua de la mesa de noche cayó al suelo. Era una sensación que experimentaba por primera vez en más de 60 años. Era un terremoto. Mi asistente Omar entró rompiendo la puerta. Señor Latif, debemos evacuar. Al bajar al lobby, los huéspedes estaban confundidos. Empleados corrían ocupados entre familias con niños pequeños y empresarios recogiendo sus equipajes. El temblor cesó rápidamente, pero una parte de mi pecho seguía temblando de ansiedad. A la mañana siguiente, recibí una llamada del hospital. Solicitaron comprensión porque debían ajustar la agenda debido al sismo. El cuarto día, en la televisión del hotel, las noticias informaban que la Agencia Meteorológica de México no podía descartar la posibilidad de un megasismo en la zona de subducción. Las expresiones de los expertos en pantalla eran graves, llenas de números y gráficos, pero la convicción era una sola: podría venir un terremoto aún mayor. Omar se me acercó. Señor Latif, debemos partir. Es peligroso quedarse más tiempo. William estuvo de acuerdo. En esta situación, es difícil esperar un tratamiento.
La seguridad es la prioridad. Ni siquiera habíamos comenzado el tratamiento y todo había terminado en fracaso. Mientras el avión despegaba y veía cómo las luces de la ciudad se alejaban, ni siquiera tenía fuerzas para sentir decepción. Hundí mi cuerpo en el asiento y cerré los ojos. Fue entonces cuando el copiloto salió a la cabina. Señor Latif, necesitamos una inspección de combustible. Parece que debemos hacer una escala de un día en Toluca. En Toluca, asentí. De todos modos, no tenía prisa. Al regresar, nada cambiaría. Las mismas noches, el mismo dolor y la misma desesperación me esperaban. En ese momento no lo sabía. Esa escala accidental cambiaría mi vida. Al aterrizar en el aeropuerto de Toluca, sentí un aire al que no estaba acostumbrado. Era un olor completamente diferente al calor seco del desierto de Oriente Medio. El interior del aeropuerto estaba impecablemente ordenado y las señales estaban escritas en varios idiomas. La gente se movía formando filas de manera ordenada. Omar se acercó y me informó: Señor, el mantenimiento tardará 2 días. He reservado un hotel en el centro. ¿2 días? William suspiró a mi lado. ¿2 días? Teniendo en cuenta la salud del señor Latif, lo mejor es regresar lo antes posible. No hay razón para quedarse aquí a propósito. Haga que el mantenimiento sea rápido. No respondí. ¿Qué cambiaría si regresaba? Tras haber recorrido los mejores hospitales del mundo durante 10 años sin ningún resultado, ¿qué mejoraría si regresaba 2 días antes? Entramos al coche hacia el centro de la ciudad. Al salir de la autopista, ante mis ojos se extendió un paisaje desconocido. Entre los edificios altos se veían letreros densamente agrupados y gente moviéndose afanosamente. Había una vitalidad y a la vez una sensación de orden. Las calles estaban limpias y no se veían motocicletas invadiendo las banquetas. La gente que esperaba el semáforo en los cruces peatonales también se veía tranquila. Sin embargo, cuando el coche se detuvo en un semáforo, una escena extraña saltó a mi vista. Frente a un cruce peatonal de 8 carriles, estaba una anciana con la espalda severamente encorvada. Sin bastón, apoyaba ambas manos en su cintura, esperando el semáforo con dificultad. En su rostro arrugado se veía el sudor, y su espalda estaba tan curvada que, para mirar al frente, parecía tener que inclinar el cuello hacia atrás con todas sus fuerzas. Me pregunté de repente, ¿cómo cruzará ese ancho cruce peatonal con ese cuerpo? En el instante en que el semáforo cambió a verde y la anciana dio un paso, un estudiante que vestía uniforme se acercó, dobló sus rodillas para ajustarse a la altura de ella y le ofreció la mano cortésmente. Parecía haberle dicho algo. La anciana asintió y tomó su mano. Caminaron lentamente, lado a lado. Cuando llegaron a la mitad del cruce, la anciana se detuvo. Enderezó su espalda curva una vez, respiró profundamente y comenzó a caminar de nuevo. Su paso era lento. El estudiante, sin apresurarla, caminó lentamente al ritmo de la anciana. En ese momento, el semáforo cambió a rojo. Los coches que esperaban empezaron a moverse poco a poco. En ese instante, otros 3 estudiantes con el mismo uniforme saltaron a la calle desde la banqueta. Uno se paró frente a los coches, levantando ambas manos para detener el tráfico, mientras los otros 2 se apresuraron hacia la anciana y la sostuvieron de ambos brazos. Así, escoltaron cuidadosamente a la anciana hasta la banqueta. Cuando sus pies tocaron la banqueta, los estudiantes hicieron una reverencia y se marcharon. No había señales de buscar recompensa, simplemente siguieron su camino de forma natural. Lo sorprendente fue lo que ocurrió después. Nadie tocó el claxon. El conductor del primer coche incluso saludó con la mano indicando que no pasaba nada, y los coches que venían detrás esperaron en silencio. Aunque había pasado bastante tiempo desde que el semáforo cambió a rojo, no había ni una sola persona irritada. Era como si debiera ser así, como si fuera algo sumamente natural. No pude apartar la vista de esa escena. Incluso después de que el coche empezó a moverse de nuevo, seguí mirando hacia atrás durante un rato. Los estudiantes ya se habían ido por sus caminos, y la anciana estaba sentada en un banco de la banqueta recuperando el aliento. Le pregunté a Omar, ¿acaso esos estudiantes eran nietos de la anciana? Omar, con expresión de perplejidad, miró por la ventana y respondió: Vaya, no creo, señor. Yo también es la primera vez que veo algo así. Fue una escena realmente extraña. En el mundo en el que he vivido, la amabilidad siempre tenía una razón, una orden, una recompensa o por prestigio. Detrás de las sonrisas de quienes se acercaban a mí, siendo de la realeza,
Siempre había una mirada que deseaba algo. He vivido 60 años en un mundo donde se calculan las compensaciones al dar regalos y se piensa en los beneficios al saludar. Pero ¿qué clase de escena es esta? Niños que detienen coches por una anciana desconocida sin ninguna recompensa, aquella imagen de sus espaldas al alejarse, sin siquiera esperar saber sus nombres, quedó grabada en mi memoria. En algún lugar de mi pecho, un sentimiento extraño empezó a surgir, aunque aún no sabía qué era. Llegamos al hotel. Era un hotel de gran altura con vistas al centro de la ciudad. Mientras Omar hacía el registro, yo me senté en un sofá en un rincón del lobby y miraba por la ventana. La escena del cruce peatonal se reproducía una y otra vez en mi cabeza. Omar se acercó y, entregándome la tarjeta de la habitación, dijo: «Partiremos tan pronto como el mantenimiento termine. Descanse tranquilamente». William añadió con un suspiro: «México no tiene nada especial que ver. De todos modos, es solo una escala. Concéntrese solo en recuperar su condición física». ¿Un país que no tiene nada que ver? ¿Es realmente así? Asentí en lugar de responder, pero dentro de mi corazón algo ya se estaba agitando. Entré a la habitación, me duché y me acosté en la cama. Sin embargo, mi pie izquierdo estaba extraño, una sensación de peso y hormigueo, y de las rodillas hacia abajo lo sentía tan entumecido como si fuera el pie de alguien más. Pensé que era por el largo vuelo, así que lo froté un rato. Es por la tensión de estar en un país desconocido, no será nada, me dije y cerré los ojos. En aquel momento no sabía qué presagiaba ese pesado entumecimiento. Ocurrió a la mañana siguiente. Mientras terminaba de desayunar el servicio a la habitación y miraba por la ventana, Omar se acercó. «Señor Latif, dicen que cerca hay un lugar llamado Canal de Santa Anita. Es un paseo donde fluye agua cristalina en medio del centro. ¿Le gustaría dar un paseo? ¿Que fluye agua? Sí, dicen que hay un pequeño arroyo en medio del centro de la ciudad. Es un lugar famoso donde los ciudadanos pasean». Que fluya agua en medio del centro de la ciudad era algo inimaginable en Oriente Medio, donde crear una sola fuente en medio del desierto cuesta una fortuna. Mi curiosidad se despertó. Además, era aburrido quedarse solo en la habitación del hotel. «Vamos». William me siguió con rostro preocupado. «Señor Latif, no se esfuerce demasiado. Solo dé un paseo ligero». Está bien, está bien». Después de movernos unos 5 minutos en coche, llegamos al canal de Santa Anita. Realmente, en medio del centro de la ciudad, fluía agua cristalina con un sonido suave. Había sauces alineados y niños jugando a la orilla del agua. Omar caminó delante. Yo también lo seguí lentamente. El sonido del agua entró en mis oídos y soplaba una brisa fresca. Fue cuando llevaba unos 5 minutos caminando. De repente, perdí la fuerza en mi pie izquierdo. El pesado entumecimiento que sentí la noche anterior subió hasta la rodilla y toda la pierna se sintió distante, como si fuera de alguien más. Mis rodillas se doblaron y me senté en el suelo. «Señor Latif». Omar corrió hacia mí. William también corrió apresuradamente. Los transeúntes se detuvieron y nos miraban. En más de 60 años de vida, era la primera vez que me sentaba en el suelo de una calle. Como miembro de la realeza, sentía vergüenza de mostrar tal imagen. Sin embargo, no tenía fuerza en las piernas. Por más que intentaba levantarme, mis rodillas no me obedecían. Debíamos llamar a una ambulancia, pero en ese momento alguien se acercó. Era un hombre de unos 40 años, vestía un traje impecable y tenía una impresión serena. A diferencia de las personas a nuestro alrededor que miraban desde lejos, él no dudó, se arrodilló ante mí y empezó a examinar mis piernas. Fue impresionante verlo arrodillarse sin reparos ante un extranjero desconocido. Mi asistente, encargado de la traducción, tradujo sus palabras. «¿Está bien? ¿Le duele mucho?». En lugar de responder, lo miré. Él palpó mis piernas sobre mis pantalones y se detuvo en un punto determinado. Era justo al lado de la rodilla, el punto donde se cruzan el muslo y la pantorrilla. «¿Le duele mucho aquí?». Fue preciso. Ese era exactamente el lugar donde empezaba el dolor. Durante 10 años conocí a decenas de médicos, pero nadie había señalado ese punto con tanta precisión. En Johns Hopkins tomaron resonancias, en la Charité hicieron electromiografías, en Zúrich incluso hicieron análisis genéticos. Gasté decenas de millones de dólares y recibí cientos de resultados de pruebas, pero nadie lo entendía. Ellos solo miraban monitores y nunca habían tocado mis piernas de esta manera directa. Sin embargo, este hombre,
En medio de la calle, sin usar ningún instrumento, lo encontró con un dedo en solo unos segundos. ¿Cómo lo supo? Mi voz debía estar llena de sorpresa. Él bajó ligeramente la cabeza y respondió: soy médico de medicina tradicional. Parece ser un problema nervioso. ¿No le gustaría venir a mi consultorio? ¿Medicina tradicional? Era la primera vez que escuchaba esa palabra. Él sacó una tarjeta de su bolsillo y me la dio. Fondo blanco con letras negras. Consultorio de medicina tradicional, Dr. Santiago. Parece ser una enfermedad de larga data. No se curará de la noche a la mañana, pero puedo ser de ayuda. Acepté la tarjeta. ¿No se cura de la noche a la mañana? Los médicos occidentales siempre fingían dar esperanza. Haremos nuestro mejor esfuerzo, buscaremos posibilidades, espere un poco más. Y al final decían que no había método, pero esta persona era diferente, era honesto. Distinguía claramente lo que podía y no podía hacer. No me dio una esperanza descabellada. Esa honestidad, por el contrario, me inspiró confianza. Apoyado por Omar, me levanté. Poco a poco, la fuerza volvió a mis piernas. William se acercó y dijo: «Señor Latif, ¿está bien? Debemos ir al hospital». Moví la cabeza negando. Al hospital. Durante 10 años recorrí todos los hospitales llamados los mejores del mundo. Lo que ellos han hecho por mí es nada. William se quedó sin palabras. Era el médico que me había atendido durante 20 años, pero en este momento no pudo responder nada. Miré la tarjeta una vez más. Omar preguntó con cautela: «Señor Latif, ¿tiene intención de ir a ese consultorio de medicina tradicional?». No respondí, pero guardé la tarjeta con suavidad en mi bolsillo. Omar pareció entenderlo perfectamente con solo eso. En el coche de regreso al hotel, William continuó hablando de ir al hospital, pero sus palabras no entraban en mis oídos. En mi cabeza solo flotaban las yemas de los dedos de aquel hombre. Aquel dedo que señaló el punto sin vacilar, y su figura arrodillándose ante un extranjero desconocido. Sentí que tal vez esto no era una coincidencia. Al volver a la habitación del hotel, saqué la tarjeta y volví a mirarla. En ese momento William se acercó. «Señor Latif, no estará pensando en ir allí, ¿verdad? ¿Por qué?». «Por supuesto, no debe hacerlo. Admito que ese hombre acertó en la zona del dolor, pero puede que haya sido solo cuestión de suerte». William dijo mirando la tarjeta: «Es un consultorio de medicina tradicional. Esta es una medicina de charlatanes. En Occidente es considerada una práctica pseudocientífica». La voz de William se elevó. «Hemos estado juntos por 20 años, pero era la primera vez que lo veía tan excitado». «Señor Latif, ¿sabe qué es? Dicen que clavan agujas en el cuerpo. Agujas finas en la piel. Hay peligro de infección, y existe la posibilidad de dañar los nervios. No hay base científica. Faltan datos clínicos. No puede ir a un lugar así. Se arriesga a perder la dignidad real». Omar intervino con cautela. «William, por favor, cálmate un poco. Es algo que el señor Latif debe decidir». «Tú no eres médico, Omar». «Esta es mi área», dijo William tajante hacia él. Omar no dijo nada más. La tensión recorrió la habitación. Miré por la ventana hacia el centro de la ciudad. Los dedos de aquel hombre flotaban constantemente en mi cabeza. Aquellos dedos que se arrodillaron sin vacilar y señalaron el lugar con precisión. Ese hombre lo sabía exactamente. Tú también debiste verlo. Es precisamente por eso que es más peligroso. Solo porque haya acertado 1 o 2 veces, no significa que sea un experto. Los charlatanes parecen expertos al principio, pero ¿qué hará si recibe un tratamiento no verificado y ocurre algo? ¿Y cuál fue el resultado de recibir tratamientos verificados durante 10 años? William cerró la boca. No tenía palabras. Guardé la tarjeta en mi bolsillo. «Voy a ir». «Señor Latif», gritó William. «Por favor, piénselo de nuevo. Volveré a contactar al profesor en la Ciudad de México, una vez que la situación de los sismos se calme. Ya es suficiente. No esperaré más», dije con firmeza. Ya había tomado una decisión. Esa noche no pude dormir. No por el dolor que me visitaba desde hacía 10 años, sino por la tensión de no saber qué pasaría al día siguiente. Quizás William no estuviera equivocado, pero no quería rendirme así. Había esperado 10 años. Quería intentarlo una última vez. Cerca del amanecer, finalmente me quedé dormido. Tuve un sueño. Mi padre aparecía. Él también sufría la misma enfermedad. En sus últimos años siempre decía: «Latif, siempre hay un método. No te rindas».
Cuando desperté del sueño, mi corazón estaba decidido. A la mañana siguiente, busqué la dirección escrita en la tarjeta. Era un pequeño consultorio de medicina tradicional en el tercer piso de un edificio grande. El letrero era sencillo. No había decoraciones llamativas ni frases exageradas. Cuando se abrieron las puertas del elevador, el letrero se veía al final del pasillo. William también vino. Intenté persuadirlo toda la noche, pero fue inútil. Omar y otros 2 asistentes también estaban allí. Fue justo antes de llegar a la puerta del consultorio cuando William se puso frente a mí de repente. «Señor Latif, una última vez le advierto». Su voz era fría. La cortesía habitual había desaparecido y mostraba una expresión firme. Los asistentes en el pasillo nos miraban a todos. He estado a cargo de la salud real durante 20 años. Es mi deber proteger la salud de Su Alteza, pero esto va en contra de mis convicciones. William se acercó un paso. Aunque bajó el tono de voz, todos pudieron escucharlo. Si va a recibir tratamiento de algo así, me veré obligado a informar a la familia real. Informaré que Su Alteza ha recibido un tratamiento peligroso y no verificado. Fue una amenaza pública. El pasillo se quedó en silencio frente a los asistentes. Se podía escuchar hasta la respiración. Miré a William directamente a los ojos. Había sido mi médico durante 20 años. Confiaba y lo respetaba. Pero en este momento, lo que vi en sus ojos no era solo preocupación. Era orgullo. Había una mezcla de ira de un experto cuya área había sido invadida. Informa. Esa es tu autoridad. Los ojos de William se abrieron de par en par. No parecía esperar que yo respondiera así. De ahora en adelante, mi cuerpo lo decido yo. Son 10 años, William. 10 años sufriendo por el dolor y la fatiga. ¿Entiendes ese sufrimiento? ¿Entiendes lo que es mirar el techo cada noche sin poder dormir? El rostro de William palideció. Sus labios temblaban, pero no pudo decir nada. Pasé junto a él y abrí la puerta del consultorio de medicina tradicional. Mira, si yo estaba equivocado, o si tú estabas equivocado. Al entrar había un rostro familiar, el doctor Santiago. Se levantó de su asiento e inclinó la cabeza. Ya ha llegado. Lo estaba esperando. William entró detrás de mí. Ya no se opuso. Entré y me senté. El interior del consultorio era más pequeño de lo que pensaba, pero estaba limpio y ordenado, y un tenue aroma a hierbas medicinales acariciaba mi nariz. En la pared había un dibujo del cuerpo humano con puntos marcados por todo el cuerpo. Era totalmente diferente a la atmósfera fría y mecánica de Occidente. El asistente encargado de la interpretación se paró a mi lado. Primero, podría hacerme algunas preguntas, dijo el doctor. Santiago con calma. Asentí. ¿Cuándo comenzó el dolor por primera vez? Hace 10 años. Al principio se me entumecieron las puntas de los dedos. Sentía como si fuera la mano de otra persona incluso al sostener un bolígrafo. Luego se extendió poco a poco. ¿Se vuelve más intenso por la noche? Sí, de día puedo aguantarlo, pero al llegar la noche no puedo dormir. Es como si me quemara, o como si me aplicaran hielo. No se puede expresar con palabras. El doctor Santiago tomó mis muñecas mientras asentía. Presionó suavemente el interior de mis muñecas con 3 dedos. Cerró los ojos y se concentró por un momento. Los médicos occidentales siempre usaban estetoscopios o dependían de máquinas, pero esta persona leía algo solo con la sensibilidad de sus dedos. Después de un rato, examinó la otra muñeca de la misma manera. El flujo de energía está estancado. Parece que ha estado así por mucho tiempo, pero no está completamente bloqueado. Aún queda camino. Puedo desbloquearlo con agujas. El flujo de energía. Era un concepto que escuchaba por primera vez, pero extrañamente me convenció. Los médicos occidentales siempre repetían palabras como daño nervioso, terapia génica, imposible, pero esta persona era diferente, y las palabras aún queda camino resonaron en mi pecho. El doctor Santiago me guió a una cama en el fondo. Sacó finas agujas de un pequeño estuche. Eran metales delgados, un poco más gruesos que un cabello. En ese instante, William salió al frente. Espere un minuto. ¿Qué hará si esa aguja toca un nervio? Podría ocurrir una parálisis. El doctor Santiago giró la cabeza y miró a William. Su expresión no cambió ni un poco. Luego, mirándome a mí y no a William, preguntó: ¿qué desea hacer? Me delegó el poder de decisión. Los médicos occidentales siempre consultaban entre ellos. A mí
Como paciente, solo se me notificaba el resultado, pero esta persona era diferente. Haga el tratamiento. El rostro de William se puso pálido. Volvió el rostro. Tenía una expresión de no querer ser testigo. La primera aguja entró en mi pantorrilla. Sentí una sensación de hormigueo, pero no me dolió más de lo que esperaba. No dolió tanto como un pinchazo. La segunda y tercera agujas siguieron. La técnica del doctor Santiago era precisa y rápida. Era como si conociera el camino de mi cuerpo como quien mira un mapa. Cada vez que se aplicaba una aguja, una sensación extraña se extendía. Sentía como si el canal bloqueado se estuviera abriendo poco a poco. «Por favor, quédese acostado unos 20 minutos», dijo el doctor Santiago y se retiró. Me quedé acostado mirando el techo. El aroma de las hierbas flotaba tenuemente y de alguna parte se escuchaba el sonido de un pequeño reloj. Extrañamente, mi corazón encontró paz. Durante 10 años visité muchos hospitales, pero era la primera vez que sentía tal serenidad. Tras 20 minutos, el doctor Santiago regresó y retiró las agujas una por una. Me levanté lentamente. «Hasta aquí por hoy. ¿Puede volver mañana?» Asentí. El doctor Santiago añadió: «Esta noche podría haber cambios en su cuerpo. No se sorprenda y si ocurre algo, contácteme». No entendí qué quería decir, pero no le di importancia y lo dejé pasar. Salí del consultorio y regresé al hotel. Mi corazón estaba tranquilo, pero no sentía mucho cambio físico. William dijo con tono burlón: «Ya ve, no tuvo efecto alguno». Sin embargo, ocurrió esa misma noche. Alrededor de las 2 de la mañana, desperté repentinamente. Algo andaba mal, todo mi cuerpo empezó a doler. Era un dolor diferente al habitual. Mis articulaciones dolían y mis músculos estaban rígidos. Al patear las mantas para levantarme, en ese instante, mi temperatura subió de golpe. Al tocar mi frente, estaba caliente. El sudor frío recorría mi espalda. Tal vez sintiendo algo, William abrió la puerta de la habitación y entró. Al ver mi rostro, abrió mucho los ojos. «Señor Latif, ¿qué le pasó?». Se acercó, me puso la mano en la frente y su rostro se volvió mortalmente pálido. «¡Qué terrible! Tiene fiebre muy alta», gritó William. «Ya ve, ¿qué le dije? Son efectos secundarios». Esa aguja causó una infección. Omar y el asistente intérprete también entraron detrás. «Señor Latif, ¿está bien? Su rostro está muy enrojecido. Esto no es una broma». William le gritó al asistente intérprete: «¿Qué haces ahí parado? Llama de inmediato a la sala de emergencias del hospital universitario en la ciudad. Ahora mismo». El asistente intérprete tomó el teléfono apresuradamente. En ese instante, levanté la mano y lo detuve. «Espera, primero contacta al doctor Santiago». William me miró con incredulidad. «Señor Latif, no es momento para eso. Parece tener 40 grados de fiebre. Es una emergencia». Moví la cabeza negando. El doctor Santiago dijo que podría haber cambios en el cuerpo esta noche. Primero quiero confirmar. ¿Me está diciendo que crea en lo que dice ese charlatán? La voz de William se volvió aguda, pero moviendo la cabeza negando, dije: «Llama rápido». El asistente intérprete sacó la tarjeta del doctor Santiago y marcó el número. Eran las 2 de la mañana. La llamada sonó 1, 2 veces. Antes de que sonara la tercera, la llamada fue contestada. «Hola». Era una voz que acababa de despertar, pero era clara. El asistente intérprete dijo apresuradamente: «Doctor Santiago, el señor Latif tiene mucha fiebre. Dice que todo el cuerpo le duele y está sudando mucho. ¿Qué debemos hacer?». Se produjo un silencio. William, Omar y yo esperábamos conteniendo la respiración. Finalmente, se escuchó la voz del doctor. «Es una reacción curativa. Se lo mencioné durante el día, ¿no? Que podría haber cambios en el cuerpo. Es exactamente eso. Como lo que ha estado estancado por mucho tiempo se está liberando, los síntomas empeoran temporalmente. La mala energía está saliendo». William gritó a su lado: «¡Estupideces! La fiebre es síntoma de infección. No escuche lo que dice ese hombre». La voz del doctor Santiago continuó: «Como hay mucho acumulado de hace 10 años, la reacción puede ser fuerte. Es comprensible que se sorprenda, pero esta es una señal de que el cuerpo está mejorando. Por favor, aguante solo un día. Mañana por la mañana debería sentirse como si nada hubiera pasado». Colgamos el teléfono. Al mirar a William, su rostro pasaba de rojo a azul. «Señor Latif, por favor, vuelva en sí.
Eso no tiene fundamento alguno, no hay explicación médica. ¿Tiene fiebre? ¿Cómo que aguantar un día? ¿Cómo puede ser posible algo así? Solo esperaré un día. Señor Latif, en esta situación, no ir al hospital equivale a un suicidio. Miré a William directamente a los ojos. William, son 10 años, 10 años escuchándote. Fui a todos los hospitales que dijiste que fuera. Hice todas las pruebas que dijiste que hiciera. ¿Cuál fue el resultado? William cerró la boca. No había cambiado nada. Después de 10 años, seguía igual. Esta vez, cree en mi elección solo por una vez. William intentó abrir la boca, pero volvió a cerrarla. No parecía tener nada más que decir. Se quedó un rato parado, pero frustrado. Salió de la habitación. Me cubrí con las mantas y me acosté. Mi cuerpo todavía estaba caliente y me dolía todo. Sin embargo, extrañamente, no tenía miedo. Decidí creer en sus palabras de aguantar solo un día. Esa noche fue larga. Delirando por la fiebre, me di vueltas muchas veces. Sin embargo, en un momento, caí dormido. A la mañana siguiente fue increíble. Mi cuerpo estaba ligero. La fiebre de la noche anterior y el dolor que aplastaba todo mi cuerpo habían desaparecido como si nada. Me levanté de la cama, moví mis brazos, no pesaban, mis pies también. Era una sensación que sentía por primera vez en 10 años. ¿Cómo puede ser que al despertar por la mañana mi cuerpo no pesara? William entró. Al ver mi rostro, se detuvo. La fiebre ha bajado. Tenía una expresión de no poder creerlo. Yo tampoco podía. Tal como dijo el doctor Santiago, dijo que si aguantaba un día, cambiaría. Y realmente cambió en un día. Omar entró después. Señor Latif, el mantenimiento del avión ha terminado. Los preparativos para la partida están listos. William intervino rápidamente. Volvamos. No hay razón para seguir aquí. Hubo lo de anoche, y debería hacerse exámenes exhaustivos con los médicos de la realeza lo antes posible. Miré por la ventana. La luz de la mañana en la Ciudad de México entraba por la rendija de las cortinas. Pensé por un momento. La razón por la que no tuve miedo incluso mientras deliraba con la fiebre, esa ligereza que sentí al despertar esta mañana. Me quedaré unos días más en México. William abrió mucho los ojos. Señor Latif, quiero seguir recibiendo el tratamiento un poco más. William intentó abrir la boca y la volvió a cerrar. Parecía haber perdido el habla. Omar asintió en silencio y salió. Seguramente fue a ajustar el itinerario. Pasó un día más. Mi condición seguía siendo buena. Anoche también pude dormir 4 horas sin somníferos. Era la primera vez en 10 años. Segunda visita al consultorio de medicina tradicional. Al entrar a la sala de consulta, el doctor Santiago se levantó de su asiento para recibirme tal como lo hizo 2 días atrás. Tuve fiebre muy alta. Me dolió todo el cuerpo y sudé mucho. Pero tal como dijo doctor, si aguantaba un día, a la mañana siguiente mejoré como si nada hubiera pasado. El doctor Santiago respondió asintiendo. Lo soportó muy bien. Como lo que ha estado estancado por 10 años intenta salir de golpe, es inevitable que la reacción sea fuerte. De ahora en adelante, ya no será tan grave. El doctor Santiago tomó mis muñecas y me tomó el pulso. Después de concentrarse un rato, asintió. Comenzó el tratamiento y sentí que mi cuerpo lo recibía con más facilidad que ayer. Después de terminar el tratamiento, el doctor Santiago sacó un libro antiguo de la estantería en un rincón de la sala. La portada estaba desgastada y se sentía el peso del paso del tiempo. Este es un libro de medicina de la época de la Nueva España. Fue escrito hace 400 años. Hace 400 años. Miré el libro sin poder evitarlo. El doctor Santiago pasó las páginas con cautela. Aquí hay un ítem llamado síndrome de entumecimiento raro. Es una enfermedad donde la energía está estancada, las extremidades se entumecen y la sensibilidad disminuye. Es lo mismo que los síntomas del paciente. Síndrome de entumecimiento. Era una palabra que escuchaba por primera vez, pero describía mis síntomas con precisión. Que mi enfermedad estuviera escrita en un libro de hace 400 años. Mientras que los médicos occidentales solo decían que era una enfermedad genética rara, este país lo sabía desde hace 400 años. ¿Qué debo hacer? No piense en curarse. Primero, el cuerpo debe sentirse cómodo. Entonces el camino se abrirá de nuevo. Evite comidas grasosas, relaje el cuerpo con comida caliente, cosas como jengibre, vegetales, caldos. Omar intervino. Se lo diré al chef del hotel.
Moví la cabeza negando. No, es comida escrita en un libro mexicano de hace 400 años. Debo probar a comer a la manera en que comen los mexicanos. Esa misma tarde, visité una pequeña fonda de comida mexicana en un callejón. El letrero era viejo, y al abrir la puerta se sentía el olor de madera antigua. Era una tienda pequeña con solo 4 o 5 mesas. La dueña, una anciana, se acercó. Tenía la espalda un poco curva y profundas arrugas en el rostro. ¿Qué se le ofrece? Es raro que un cliente extranjero venga a mi fonda. El asistente intérprete explicó mientras miraba el menú. Caldos, platos de vegetales, pescado asado. Todo lo que el doctor Santiago había mencionado estaba ahí. Pedí una sopa y un plato de vegetales. Al poco tiempo salió la comida. Había una cantidad de platos pequeños llenos sobre la mesa. 5 o 6 tipos de platos de vegetales. Una sopa caliente. No era llamativo, no tenía mucha grasa. Era totalmente diferente a la comida que comíamos en nuestro palacio. La anciana volvió a hablarme. Coma mucho, joven. Como viene de muy lejos, tiene que comer bien. Aunque el asistente no me lo tradujera, podía entender su intención. La expresión de la anciana, sus gestos, el tono de su voz, significaban que me estaba dando la bienvenida. Tomé la cuchara y bebí un poco de la sopa. Estaba caliente. Se extendió suavemente por mi boca. No era estimulante, sino que se sentía como si calentara el interior del cuerpo. Extrañamente, mi cuerpo se sintió cómodo. A partir de ahí, iba todos los días al consultorio de medicina tradicional. Me aplicaban agujas. Escuchaba los consejos del doctor. Santiago y comía en esa fonda por la noche. La anciana, con solo ver mi rostro, sonreía amablemente. Vaya, mi cliente extranjero ha vuelto. Decía eso y me ponía una porción extra de comida. Aunque no se lo pedía especialmente, cuando le ofrecía pagar más, agitaba las manos rechazándolo. Solo te lo estoy dando porque sí. Cuando le pregunté por qué hacía eso, la anciana respondió: como vienes de un lugar tan lejano, tienes que comer bien. Si no, no tendrás fuerzas. Solo eso. Esa era la única razón. Un día tras otro se fueron acumulando. Pasó una semana. Pasaron 2. Antes de darme cuenta, habían pasado 3 semanas. Omar trajo los datos recopilados. La frecuencia de los ataques de dolor, las horas de sueño, la dosis de analgésicos y somníferos. Había números escritos densamente. Frecuencia de ataques de dolor, 40% menos. Dosis de analgésicos y somníferos, reducida a la mitad. Le entregué ese informe a William. William miró los números durante un rato. Su expresión se fue endureciendo poco a poco. ¿Puedes explicarlo? William movió la cabeza lentamente de lado a lado. No puedo explicarlo con datos. Era un hombre que solo había creído en la medicina occidental durante 20 años. Ese William dijo que no podía explicarlo. Tenía una cara que no podía negar, pero tampoco admitir. Mientras lo miraba, pensé, no importa si no puede explicarlo, porque mi cuerpo lo está sintiendo. Por primera vez en 10 años, la noche dejó de darme miedo. Regresé a los EAU. Era la tierra natal que pisaba después de un mes. Al aterrizar en el aeropuerto, el calor familiar envolvió todo mi cuerpo. Ya estaba empezando a extrañar el aire fresco de México. Era algo extraño. ¿Cómo podía ser que sintiera más cómodo aquel país donde solo estuve 3 semanas que esta tierra donde viví más de 60 años? Unos días después, se celebró una cena real. Después de mucho tiempo, los parientes se reunieron todos. La mesa larga estaba llena de comida y se escuchaban risas por todas partes. Reduje la cantidad de comida más de lo habitual. En lugar de comida grasosa, elegí solo lo ligero. Tenía presente el consejo del doctor Santiago. Mi primo Khalid estaba sentado frente a mí. Era unos años menor, pero pasamos la infancia juntos como hermanos. Khalid me miró fijamente y abrió la boca. Hermano, tienes buen aspecto. Parece que el tratamiento en México fue efectivo. El entorno de la mesa se quedó en silencio. Todos esperaban mi respuesta, porque la historia de que iría a México se había extendido por toda la realeza, que iba a conocer a la autoridad máxima del mundo, decían. Moví la cabeza negando. No pude recibir el tratamiento en México. Los planes se arruinaron por el sismo, así que recibí otro tratamiento en México. Es una medicina tradicional mexicana llamada medicina tradicional. La mesa se alborotó. Se escuchaban voces murmurando por todas partes. Khalid frunció el ceño y preguntó: «Medicina tradicional mexicana.
¿Qué es eso? ¿Es algo así como hechicería? Se llama medicina tradicional. Es una medicina que se ha transmitido en México durante miles de años. Hay varios métodos de tratamiento como agujas, hierbas, ventosas. La mesa se quedó en silencio, todos escuchaban mi historia. Allí vi un libro de medicina de la época de la Nueva España. Fue escrito hace 400 años. En ese libro, mis síntomas estaban escritos tal cual. Mientras los médicos occidentales solo decían que era una enfermedad genética rara, en México lo sabían desde hace 400 años. Khalid parpadeó sorprendido. ¿Hace 400 años? Así es. Y cuando recibí el tratamiento y cambié la dieta tal como estaba escrito en ese libro, en 3 semanas pude reducir a la mitad la dosis de somníferos. Los ataques de dolor también disminuyeron un 40%. La mesa quedó en silencio. Ni siquiera se escuchaba el sonido de las cucharas. Todos me miraban, con expresión de incredulidad. Khalid me miraba fijamente con los brazos cruzados. Su mirada había cambiado. Khalid también conocía la maldición de nuestra familia, la enfermedad genética que fluye por nuestra sangre. Desde el año pasado, las puntas de los dedos de Khalid también empezaron a entumecerse. Aunque todavía era el inicio, era idéntico a mi estado de hace 10 años. Si no tomaba medidas ahora, dentro de 10 años sería igual que yo. Khalid abrió lentamente la boca. Es verdad, hermano, asentí. Khalid no dijo nada y me miró. Pasó un rato. Unos días después, supe que el rumor se había extendido por el Palacio Real. Latif recibió un tratamiento extraño en México. Parece que le clavan agujas en el cuerpo, palabras como esas circulaban. Seguramente llegó a los oídos de mis hijos. Mi hijo me visitó primero. Nada más entrar a la casa, preguntó directamente: «Papá, ¿qué pensabas al hacer algo así? ¿A qué te refieres? Recibiste un tratamiento que ni siquiera ha sido verificado, ¿verdad? Clavarte agujas en el cuerpo, ¿cómo puede ser posible algo así?» Mi hija también entró después. Tenía un rostro preocupado. «Padre, si algo le hubiera pasado a su cuerpo, ¿qué pensaba hacer? ¿Por qué hizo eso sin escuchar al doctor William?» Miré a mis hijos fijamente. Entendía su preocupación, pero mis hijos no sabían. No sabían cuánto sufrí durante 10 años. Esas horas mirando el techo, consumido por el dolor y la fatiga. Esas noches en las que no podía dormir ni 2 horas sin analgésicos ni somníferos. ¿Ustedes saben cuánto sufrí durante 10 años? Mi hijo intentó hablar, pero levanté la mano para interrumpirlo. Cambió en 3 semanas. Eso es todo. Mis hijos no pudieron continuar diciendo nada más. Se quedaron parados un rato, pero se marcharon cabizbajos. Yo también dudé una época. No podía creer fácilmente en otro método que no fuera la medicina occidental. Pero mi cuerpo cambió. Los números lo demostraron y mi cuerpo lo demostró. Eso era suficiente. Esa misma noche, alguien tocó a la puerta. Era tarde. Al abrir, estaba Khalid. Su expresión era diferente a la de la cena. Parecía más serio. «Hermano, ¿podemos hablar un momento?» Khalid entró y se sentó en el sofá. Tras dudar un rato, abrió la boca. A mí también se me entumecen las puntas de los dedos. Desde el año pasado, cuando sostengo un bolígrafo, se siente como la mano de alguien más. A veces despierto a medianoche por el dolor. Khalid levantó la cara y me miró. «Hermano, voy a intentar ir a México». Su mirada había cambiado. La duda que mostró en la cena había desaparecido y tenía una determinación. «Ese consultorio de medicina tradicional del que hablaste, yo también quiero ir». Miré a Khalid. Vi mi propia imagen de hace 10 años. Khalid estaba ahora en el punto de partida. «Ve, antes de que sea demasiado tarde». Khalid asintió y se levantó lentamente. «Gracias, hermano». Mirando la espalda de Khalid mientras abría la puerta y salía, pensé: esto es el comienzo. No terminaría conmigo, sino que empezaría a extenderse de aquí en adelante. El camino también se abrió para nuestra familia. Sentí esperanza por primera vez. Khalid organizó su itinerario a México menos de una semana después de que yo regresara. Unos días después de que Khalid partiera, recibí noticias de otro pariente. «Latif, parece que Khalid va a México. Yo también estoy investigando». La semana siguiente, otro pariente más vino a visitarme. ¿Dónde decía que estaba ese consultorio de medicina tradicional? Por favor, enséñame la dirección. Los miembros de la realeza empezaron a organizar sus itinerarios a México uno tras otro. Lo que comenzó conmigo solo se estaba extendiendo por toda la familia. Una tarde,
William vino a visitarme. A diferencia de siempre, tenía una expresión cautelosa. Sentado en el sofá, William dudó un rato antes de abrir la boca. «Señor Latif». William bajó la cabeza. No dijo nada durante un rato. Parecía no saber qué decir. Finalmente, abrió la boca lentamente. Yo estaba equivocado. Era el hombre que había estado a cargo de la salud real durante 20 años. Un hombre lleno de orgullo y confianza. Ese William bajaba la cabeza. Creía que solo la medicina occidental era la respuesta. Mientras veía que el señor Latif sufría durante 10 años, ni siquiera pensé en considerar otros métodos. William levantó la cara y me miró. Lo que yo no pude hacer en 20 años, esa persona lo logró en 3 semanas. Escuché en silencio. Me siento avergonzado. Moví la cabeza negando. Tú solo seguiste tus convicciones. No es que estuvieras equivocado, es que no lo sabías. Fueron 20 años. El hombre que me cuidó durante 20 años bajó la cabeza. Sabía lo que significaba. No solo fue William quien cambió. El rumor se extendió más allá de nuestra familia y de los EAU, hacia Arabia Saudita, Qatar, Kuwait. Entre las realezas de Oriente Medio empezó a difundirse la medicina tradicional mexicana. Al principio, hubo muchas reacciones de incredulidad, que una enfermedad se cura con agujas, que te tratan consultando un libro de hace 400 años, pero los resultados hablaban por sí mismos. Khalid también mejoró y los otros parientes fueron igual. Los números no mienten. Los medios de comunicación de los Emiratos Árabes Unidos, College Times, publicaron un artículo: Medicina tradicional mexicana cautiva a la realeza de Oriente Medio. La BBC siguió y publicó: México, el nuevo destino de la realeza de Oriente Medio. Los aviones charter desde Oriente Medio empezaron a aumentar en el aeropuerto de Toluca. Al principio eran 1 o 2. Se convirtieron en 10, luego en 20. Se dice que hasta el personal del aeropuerto estaba sorprendido. ¿Por qué viene tanta gente de Oriente Medio de repente? El gobierno mexicano también empezó a prestar atención. Salió la noticia de que se discutiría la activación del turismo médico. Al año siguiente, solo los miembros de la realeza de Oriente Medio que visitaron México superaron los 300. El boca a boca de la realeza se extendió y el público en general también decidió ir a México. El número de personas de Oriente Medio que visitaron México para recibir tratamiento en medicina tradicional superó las 100 personas. Estados Unidos, Alemania, Suiza eran los países que la gente de Oriente Medio visitaba más por turismo médico. Ese ranking cambió. México se convirtió en el número 1. El por Wall Street Journal escribió un artículo: México, la potencia médica a la que el mundo presta atención. Un periodista me pidió una entrevista. Se llevó a cabo por videollamada. ¿Por qué México?, preguntó el periodista. Pensé un poco. Recordé el cruce peatonal. Ese día que llegué a la Ciudad de México por primera vez, los estudiantes que se pararon frente al coche y levantaron las manos por la anciana con la espalda encorvada, aquellos niños que avanzaron por iniciativa propia sin que nadie se lo pidiera. Recordé al doctor Santiago. Aquel momento en que me vio caer en Canal de Santa Anita, se acercó y miró mis piernas. Aquella persona que me dio su tarjeta y dijo: «Venga una vez a un extranjero desconocido». Recordé a la anciana de la fonda. Aquellas manos que me ponían una porción extra de comida, sonriendo amablemente con solo ver mi rostro. Aquellas palabras que decían: «Tienes que comer bien porque vienes de un lugar tan lejano». Escuché que en México existe una palabra llamada hospitalidad. Todavía no entiendo su significado al 100%, pero pensé que tal vez fuera algo como esto: un corazón que da sin razón, la calidez de tratar a un extraño como si fuera de la familia. Respondí al periodista: la gente de ese país me tendió la mano, incluso a mí, un desconocido, sin ninguna compensación. Para mí, ese fue el comienzo de mi tratamiento. La entrevista terminó y la pantalla se apagó. Miré por la ventana. El caluroso sol de Abu Dhabi iluminaba todo. De repente, empecé a extrañar el aire fresco de la Ciudad de México. Incluso ahora, visito México cada temporada. No es por tratamiento. Camino por las calles donde caen flores en primavera. Miro las montañas teñidas de colores en otoño. Camino por las calles tranquilas de noche, como comida sin estimulantes, y paso entre gente que da sin razón. Todavía voy a aquella fonda. La anciana sigue sonriendo amablemente con solo ver mi rostro y me pone una porción extra.
Como vienes de un lugar tan lejano, tienes que comer bien, me dice. No fui a México a curar mi enfermedad, solo aprendí la manera de descansar, y tal vez ese fuera el comienzo de mi tratamiento. Esta fue la historia de Latif Al-Badr, la historia de cómo curé una enfermedad que los mejores hospitales del mundo habían descartado durante 10 años en una pequeña clínica de medicina tradicional en México, y la historia de las personas cálidas que conocí en ese proceso. Los estudiantes que tomaron la mano de la anciana en el cruce peatonal, el médico de medicina tradicional que le dio su tarjeta al extranjero que se cayó, la anciana de la fonda que me sirvió una porción extra. Este tipo de pequeñas bondades se acumularon y cambiaron la vida de una persona. ¿Alguna vez han tenido un momento cálido en el que dieron algo a alguien? Por favor, compártanlo en los comentarios. Si creen que este video es conmovedor, por favor denle me gusta. Nos veremos de nuevo con una historia aún más conmovedora. Muchas gracias.